Recordemos que el transistor tiene tres terminales y tenemos entonces tres opciones de obtención de amplificadores con transistores. Recordemos, si hablamos de un transistor que tiene emisor, base, colector y lo llamamos base común en tierra, justamente es la base la que está en tierra. Si hablamos de emisor común en tierra, quiere decir que el emisor está en tierra. Y si hablamos de colector común en tierra, uno tendería a pensar que el colector ha de estar en tierra. Es importante entender que esta configuración así, literal, no la puedo hacer, porque el transistor no cumpliría con las condiciones de polarización. Entonces, lo que quise decir cuando el colector está en tierra, estoy hablando de dinámicamente en tierra. O sea, no es literal que cojo el colector como en este caso o como en este caso. No puedo. Entonces, vamos hoy a hablar de este amplificador. El amplificador con colector común en tierra. Veamos entonces cómo es la configuración y cómo logro la polarización para el transistor, cualquiera que sea, PNP o NPN, cualquier referencia, pero que lo voy a poner a funcionar como colector común en tierra. Veamos cómo sería la configuración cuando a un transistor lo voy a poner a trabajar como colector común en tierra. Repito, lo que diga a continuación es válido para transistores PNP o NPN, cumpliendo las condiciones de polarización. Acuérdense, para que la juntura entre la base y el emisor quede en directo, pues debo primero saber quién es el transistor. Vamos a suponer que el transistor es un NPN. Entonces, si yo quiero que esta juntura, quede en directo, pues lo que tengo que hacer es esto. Coloco una resistencia en la base. Si esto es positivo, pues le coloco un positivo con respecto a la tierra. Pero resulta que el emisor ahora lo debo colocar a tierra, pero a través de una resistencia que voy a llamar de emisor, lo que significa que el circuito de la malla inicial, que se llame malla A, ha quedado polarizado en directo, lo que implica que aquí hay una malla. Ahora bien, ya logré que la juntura entre la base y el emisor quede en directo, y cuando eso suceda, pues circulará una corriente en este sentido. Al circular esta corriente provoca una caída de voltaje menos por donde entra, menos por donde sale, más al entrar por la base, menos al salir por el emisor, más al caminar por la resistencia, menos al salir de la resistencia del emisor. Sabemos que dijimos colector común en tierra, pero recuerde que si yo conectara esto en tierra, literal, definitivamente el transistor no queda polarizado, porque debo cumplir que esto se dé en este momento. Si yo hiciera esto, esto no funciona. Entonces la moraleja es, esto esto no se puede hacer, porque el transistor queda sin polarizar. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que debe hacer es lo siguiente. Usted tiene que garantizar que el transistor cumpla las condiciones de polarización. ¿Cómo? Y recordemos, ¿cómo es que debe quedar esta juntura? Esta juntura, que es entre la base y el colector, tiene que quedar en inverso. Entonces lo que yo hago es obligatoriamente hacer eso. Coloco un voltaje contrario a esta pastilla. Si esta es negativa,
entonces coloco una fuente así. Y de hecho, cuestiones de nomenclatura la llamo VSC. Pero ¿cómo es que dinámicamente coloco el colector en tierra? Fácil. Cojo entre el colector y la tierra y le coloco un condensador de colector fríamente calculado, para que cuando el transistor funcione, o sea, funcionar significa que va a amplificar una señal. Cuando el transistor funciona amplificando una señal, este condensador se calcula de tal manera que la reactancia capacitiva que presente ese condensador sea bajita, muy bajita, con respecto a la frecuencia de la señal de entrada. Ese es el criterio para efectos de cálculo. Ahorita, como estamos hablando de polarización, entonces yo lo que tengo que garantizarle es que el transistor esté en condiciones de funcionar. Veamos. Aquí sale una corriente y llega hasta este punto. Recuerden que este punto se llama nodo. Según Kirchhoff, la corriente llega a un nodo y se reparte. Así que, según lo que yo estoy viendo, parece que se va a ir una corriente por aquí y una corriente por aquí. De hecho, la corriente que se vaya por aquí tendrá nombre. Se llamará corriente de colector porque va a entrar al colector. En cambio, esta se llamará corriente del condensador de colector. Eso significa que esta corriente, si quiere la llamo I, deberá llegar aquí y se reparte un poco por acá y un poco por acá. La pregunta es, ¿y cuánto vale la corriente que baja por el condensador? Si tengo en cuenta que el voltaje aplicado es un voltaje DC. ¿Se acuerdan ustedes de lo de la reactancia capacitiva? 1 sobre 2 pi FC. ¿Se acuerda si yo le pregunto cuál es la frecuencia de esta señal DC? Usted me dice que es 0. La frecuencia de una fuente DC es 0. Y si yo reemplazo ese 0 aquí, implica que el valor me da infinito. O sea que la reactancia capacitiva de este condensador es infinita. Pregunto, ¿qué corriente camina a través de un sitio que presenta infinitos ohmios? La respuesta es 0. O sea que a través del condensador no va a haber corriente. En la práctica o en la simulación yo podría poner un amperímetro ahí para verificar que la corriente es 0, lo que significa que para el circuito en DC este condensador es como si no estuviera, pero cuando el circuito trabaje, o sea, amplifique una señal, ahora sí el condensador hace presencia. O sea que ese condensador se calcula en función de la frecuencia de la señal que le voy a aplicar para que la amplifique. Muy bien, si eso es así, entonces la corriente entra por aquí, por el colector, baja por el transistor y sale por la resistencia del emisor. Lo que quiere decir que esta fuente crea una malla en este sitio, dado que por aquí es 0, y esa malla hace que pueda yo plantear ecuaciones, tanto para la malla A como para la malla B, que sería esta grande. Bien, si eso es así, ¿cuáles son las ecuaciones que rigen a este modelo? Pues veámoslo para la malla A. Cierto que esta fuente de voltaje va a repartir los voltios entre los componentes que estén en este camino. Eso quiere decir que esta fuente, que la voy a llamar BBB, se van a repartir los voltios en la resistencia de la base, en la juntura entre la base y el emisor y en la resistencia del emisor, lo que me va a permitir escribir la siguiente ecuación. BBB, esta, es igual al voltaje que caiga sobre la resistencia de la base, lo que caiga aquí,
más lo que caiga en la juntura, o sea, más el voltaje entre la base y el emisor, que sería el voltaje umbral, más el voltaje sobre la resistencia del emisor. Esta sería una de las primeras ecuaciones que fue, digamos, ilustrada por Kirchhoff. Kirchhoff dijo que el voltaje de la fuente se reparte entre los invitados de esa malla. Ahora bien, traigamos al recuerdo a Ohm. ¿Cómo calculo el voltaje que hay sobre esta resistencia? Pues el voltaje, según la ley de Ohm, es igual a I por R, pero con apellido sería el voltaje en esta resistencia, V sub RB, será igual a la corriente que camina por ahí. ¿Cómo se llama? Pues corriente de base, multiplicado por la resistencia de base. Esta sería una ecuación por cuenta de la ley de Ohm. Muy bien. En el transistor, entonces, se visualizarían tres corrientes principales. Esta que está entrando, que la voy a llamar, como está entrando por la base, la voy a llamar corriente de base. Esta corriente que está llegando al colector, la voy a llamar corriente de colector, esta. Y se da cuenta que esta corriente se suma con esta, y aquí, a través de la resistencia del emisor, pues obvio que saldrá una corriente que se llama del emisor. Muy bien, o sea que el transistor en este momento también lo puedo considerar como un nodo de Kirchhoff. Significaría entonces que yo me podría imaginar la siguiente escena. Este punto es el transistor, la oreja del colector, la de la base y la del emisor. Entonces yo visualizo que hay una corriente que viene y entra al colector. En ese caso yo la pintaría así, corriente del colector. Yo veo que está llegando una pequeña y débil corriente que se llama base a este punto que es el transistor, y veo que esta corriente se suma con esta, y entonces sale una corriente que se llama de emisor. Eso significa que voy a plantear otra ecuación que me va a permitir saber cuál ha de ser el comportamiento de este amplificador. En ese caso, yo digo que esta corriente más esta corriente es igual a esta. Conclusión, yo puedo decir que la corriente del colector más la corriente de la base es la corriente del emisor. Esta sería la ecuación donde me muestra que esta corriente llega con esta corriente y se suma. Muy bien, resulta que aquí la corriente de control es la corriente de la base. La pregunta es, ¿y a quién controla? Pues a la corriente del colector o a la corriente del emisor, que en este momento es la corriente de salida. Muy bien, ¿cómo digo que la corriente de colector, que se parece a la corriente del emisor, depende de la corriente de la base? Le voy a decir matemáticamente eso. La corriente del colector, que se parece a la del emisor, es la corriente de control multiplicado por un factor de amplificación. Ese factor de amplificación se llama beta, y en los manuales aparece como HFE, y es el número de veces que la corriente que ingresa por aquí, la de base, se multiplica en el colector o en el emisor, que son muy parecidas. Muy bien, veamos entonces qué ecuaciones rigen para la malla B. Entonces, para la malla B podríamos pensar lo siguiente. Hablamos de la malla B. Entonces, para la malla B sería este voltaje, obviamente este voltaje está en paralelo con el condensador. Luego, de puro frente uno puede decir que el voltaje de BCC es igual al voltaje en el condensador de colector, porque están en paralelo. Y el voltaje de allá, pues obviamente es el mismo de acá. Bien, pero también podemos decir
que este voltaje se reparte en el transistor entre el colector y el emisor más el voltaje que cae en la resistencia del emisor. Entonces, esta es una propuesta nuevamente de Kirchhoff. Muy bien. De acuerdo a la ley de Ohm, yo podría saber cuántos voltios hay aquí en la resistencia del emisor. Entonces, voltaje sobre la resistencia del emisor es igual a la corriente que le camina multiplicado por la resistencia invitada. Esto sería Ohm. Entonces, en resumen, muchachos, para saber el comportamiento de un transistor en configuración base común, emisor común o colector común, lo único que tiene que saber es sumar, multiplicar, dividir, restar y saber las leyes básicas de Ohm y de Kirchhoff. Eso es todo lo que tiene que saber. Estas entonces, muchachos, son las ecuaciones que rigen a este modelo de amplificador con colector común. Lo que a continuación tocaría hacer sería como quien se inventa un ejemplo numérico y después de que eso esté, sería pasar a la simulación y lo óptimo sería pasar a la vida real de laboratorio con componentes e instrumentos para poder probar que el transistor, o más bien el factor de amplificación beta, depende de la temperatura, o sea que depende el ambiente en que esté en cuanto a la temperatura, el comportamiento será ligeramente diferente a lo que establece la teoría matemática. Sin embargo, si nosotros somos conscientes que el beta depende de la temperatura, también somos conscientes que podemos hacer unas ecuaciones matemáticas que me puedan predecir la temperatura y cómo corrijo eso. Y el transistor lo puedo poner a punto para que trabaje en cualquiera de las tres configuraciones posibles: base común, emisor común o colector común. Bien, muchachos, entonces haremos un ejemplo numérico para ver qué sucede con este modelo.